Buenos días. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Si alguien tiene 21 años, perdió esto. Estaba tirado aquí, dice 21 aniversario. Del hermano Jesús. ¿Cuántos están agradecidos hasta ahora por el programa de hoy? Gloria a Dios, ¿verdad? O sea que ya, si quisiéramos, podríamos orar y nos vamos. Pero todavía falta un poquito más. Y es la palabra de Dios. Pero no se preocupen. Todos los que me conocen saben que lo que yo menos hago es hablar. Yo hablo muy poquito. Y lo saben los que me conocen, ¿verdad que sí? Pero si Dios tiene a bien usarme, sea para su honra y su gloria. Vamos a orar. Querido Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este sábado. Gracias por el bendecido programa que hemos disfrutado hasta ahora. Te pedimos, Señor, ahora que tú nos hables, que tú me uses como tú quieras, Señor, y que tu palabra llegue a cada uno de tus hijos que está aquí en este momento. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Hoy vamos a hablar un poco de mayordomía. En el departamento en el que estoy es el departamento de mayordomía. Y el pastor me pidió que cuando tuviera el tema, si pudiera habláramos un poco de eso. Y saben, hermanos, la mayordomía es un tema apasionante. Es un tema maravilloso, porque tiene que ver de nuestra relación con nuestro Dios. La relación que tenemos con nuestro Creador. La relación que tenemos con aquel que nos hizo a cada uno de nosotros. Sabemos que vivimos en tiempos finales de la historia de este mundo y hoy más que nunca debemos desarrollar una relación más cercana con nuestro Dios. El buen mayordomo se preocupa por agradar a su Señor. Y la mayordomía no solamente tiene que ver con dinero. Cuando oímos mayordomía pensamos enseguida en diezmos y ofrendas. Tienen que ver mucho más que eso. La mayordomía es administrar, cuidar, gobernar, tener todo en orden. Un buen mayordomo es organizado y está preparado en todo tiempo, como vamos a ver. Como buenos mayordomos, Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta por lo menos 4 principios. El primer principio como buenos mayordomos que tenemos que tener en cuenta es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño del cielo, tierra, el mar y de cada uno de nosotros. Dice el Salmo 24, 1 y 2. Gracias, hermano. Salmo 24, 1 y 2 dice la palabra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, o sea, todo. El mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Seguimos leyendo en Salmos 50, 10 al 12. La Biblia es bien clara cuando se refiere a que todo le pertenece a Dios. Dice la Biblia allí en el Salmo 50, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. ¿Tiene Dios en cuenta los animales? Claro que sí, le pertenecen a Él. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 95:5 dice, suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Y algo muy importante también, que a muchos de nosotros como seres humanos se nos olvida, en Ageo 2:8 nos habla de los recursos. ¿Qué dice allí? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, que esa cuentecita que usted tiene en el banco, acuérdese de quién es ese dinerito. No es suyo, es de Dios.
porque Dios se lo dio, ¿verdad que sí? O sea que cuando decimos que le vamos a dar algo a Dios, no tenemos que decir le doy a Dios, sino le devuelvo, porque de lo que yo le doy, ya Él me lo dio primero a mí. Qué maravilloso es nuestro Dios. Primero de Timoteo 6, 7 y 8 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué trajimos cuando vinimos al mundo? ¿Qué nos vamos a llevar? Dice Francisco que él nunca ha visto un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre, ¿verdad que sí? Todo lo que usted consigue aquí, que Dios se lo da, todo aquí se queda cuando se va. Y Job era alguien que estaba muy claro en esto. Cuando allí en Job 1:21 dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job era tremendo mayordomo. Dios lo había bendecido grandemente, pero llegó un momento en que lo perdió todo. Y sin embargo, a pesar de haberlo perdido todo, a pesar de la enfermedad, pudo decir estas palabras. ¿Cuántos de nosotros que hayamos perdido algo podemos ser tan fieles y decir estas palabras que dijo Job? ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Se creía el rey del mundo, fue el rey del imperio mundial, Babilonia, pero un día, lleno de orgullo, cuando estaba allí en el palacio y viendo todo lo que tenía, que dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que quién? Que yo edifiqué. ¿Y qué le pasó aquel mismo día? Dice que fue quitado de los vivos y fue a comer hierba como los animales. Porque tenemos que tener muy en cuenta que no podemos jugar con Dios. Dios es el dueño de todo lo que hay. Y Dios, en el libro de Génesis, nos dice dónde estuvo nuestro inicio. Génesis quiere decir inicio, comienzo. Nuestro inicio estuvo con Dios en la creación, al principio. Y en 6 días hizo la tierra y todo lo que hay. El mundo se complica hoy buscando fechas, que si el mundo tiene tantos millones de años, que quién lo hizo, que de dónde vino. Y es tan sencillo como mirar a la primera página de la Biblia, en el primer libro, en el primer versículo, y encontrar cuál es nuestro origen, ¿verdad que sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay que complicarse. Y lo puso bajo nuestra administración. Vemos lo maravilloso que es Dios al crear el mundo. En el primer día vimos que hizo la luz, para que podamos tener luz. En el segundo hizo la atmósfera, el aire que podamos respirar. En el tercer día hizo la tierra seca, la hierba, la semilla, los árboles, el mar. En el cuarto puso el sol, la luna, para que pudieran proveer luz, calor, que son necesarios para la vida. Y al mismo tiempo estos astros iban a ser los guiadores de nuestros días, de nuestras semanas, de nuestros años y de las estaciones sobre toda la tierra. El quinto día creó los animales marinos, las aves, los cuales son nuestra responsabilidad. Como dijo Jesucristo en Mateo 10, no cae una avecilla al suelo sin que nuestro Dios lo tenga en cuenta. Y si eso es una avecilla que Él la tiene en cuenta, ¿cuánto más cada uno de nosotros que fuimos hechos a su imagen y semejanza? El sexto día hizo los animales de la tierra. Era como si Dios estuviera preparando este mundo con todas las cosas necesarias para su bebé que iba a hacer en poco tiempo, ¿verdad que sí? Así como los padres cuando estén esperando un hijo, ¿qué hacen? Compran la cuna, arreglan el cuarto, le compran los juguetitos, los peluches, ¿verdad? Para que cuando el bebé llegue, ¿de todo qué? Listo, preparado. Eso mismo hizo Dios al principio de la creación. Y el sexto día creó al hombre, a imagen de Dios lo creó. Imagen y semejanza de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Un mundo nuevo de paquete.
sin estrenar, completamente para beneficio de cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? ¿Y qué más podemos decir acerca de la maravilla del cuerpo que Dios hizo para cada uno de nosotros? Nos dio una boca ¿para qué? Para hablar, pero también ¿para qué? Para comer. Y en su boca usted tiene ¿qué? Algo que se llama papilas gustativas, que cuando usted come, ¿qué pasa? Siente, ¿verdad que sí? Sabroso, siente rico. Y muchos nos pasamos de ese sabor que sentimos, ¿verdad que sí? Y es por eso que estamos así. Pero Dios quiere que nosotros seamos buenos mayordomos y cuidamos también nuestro cuerpo. Nos dio la vista, ¿verdad que sí? Qué maravillosa es la vista, hermanos. Vemos los colores, vemos todo lo que nos rodea, vemos en tercera dimensión. La vista es para ver en tercera dimensión. Antes que el hombre ya creara el 3D, el 4D, el 4K, ya Dios había inventado y había puesto en el ser humano la vista, ¿verdad que sí? Qué maravilloso es. Qué maravilloso es ver todos estos colores, un hermoso amanecer, un atardecer, una puesta de sol. Todo eso Dios lo hizo para beneficio y para que nosotros lo podamos disfrutar. El tacto, las manos, ¿verdad que sí? Nos sirven para palpar, para acariciar, para tocar esto, para tocar lo otro. Por nuestro tacto podemos saber lo que estamos tocando. Pero sin embargo, mucha gente no son buenos mayordomos y usan esto para herir a otros, para herir a los demás. Y eso no es lo que Dios quiere. La nariz, ¿para qué nos sirve la nariz? Aparte de mantenernos vivos cuando respiramos. Para oler, ¿verdad que sí? ¿Qué podemos oler? Las fragancias de las flores que Dios hizo, ¿verdad que sí? Las frutas, las comidas. Usted llega a su casa y viene con hambre, que está abriendo la puerta, que le llega ese olor, ¿verdad? Qué maravilloso es eso, ¿verdad que sí? Y Dios, qué bueno es Dios para cada uno de nosotros. Amén, ¿verdad que sí? O sea, toda esta cosa Dios lo hizo para beneficio de nosotros y nos puso como sus administradores, que ese es el segundo principio que debemos tener en cuenta. Nosotros somos sus mayordomos, somos sus administradores de lo que Él ha hecho. En Génesis 1:28 dice la palabra de Dios, cuando creó al hombre y al ser humano, dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, todo lo es de Dios, Él lo hizo, pero puso al hombre para que fuera su mayordomo. Y ahí podemos ver las tres fases de la tierra, ¿verdad? Mar, cielo y tierra. Todo eso lo puso Dios para que nosotros fuéramos sus administradores. En Génesis 2:15 también dice algo que Dios hizo para que el hombre tuviera en cuenta. Dice, tomó Dios al hombre y lo puso ¿a dónde? En el huerto para que lo labrara y lo guardase. O sea, tenía un trabajo que hacer el hombre. Dios le había, como administrador y como hijo suyo, poseedor de todo lo que había allí, tenía que hacer un trabajito y era administrar la tierra. Había que labrar y guardar la tierra. O sea, Adán fue el primer labrador que hubo aquí en este mundo, el primer campesino, ¿verdad que sí? Ahora, un buen mayordomo, una característica que tiene que tener un buen mayordomo es que tiene que ser fiel. En 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Es un consejo que dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 4:2. Lucas 16:10 dice también, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, en lo poco podemos comparar a lo que tenemos aquí en la tierra. Todo lo que podamos conseguir en este mundo, todo lo que podamos recibir de Dios, no se compara con lo que vamos a tener en la tierra venidera, a todo lo que Dios tiene preparado para sus hijos que le aman. Pero primero tenemos que ser fieles ¿en qué?
en lo poco, en lo que tenemos ahora, para poder ser fieles también en lo más. Un buen mayordomo también mantiene sus talentos y sus dones que Dios les ha dado y los desarrolla. Esos dones que Dios te ha dado, como a los hermanos Agarra, ¿verdad?, de la música, que tan bien lo hacen y tanto bendicen a los demás. Hay que desarrollarlos. Dios te lo dio, pero no fue para que te quedaras con ellos. ¿Se acuerdan los 3 siervos? Al que se le dio 1, al que se le dio 2 y al que se le dio 5. ¿Qué pasó con el que se le dio 1? Dice que agarró y lo escondió, el talento que Dios le había dado. Eso no es lo que Dios quiere que haga. Porque si lo hacen, encontramos lo que se encuentra allí en Mateo 25, 26, donde dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, el 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea que Dios se fue, pero va a volver, como dice el versículo. Y mientras Él se fue, nos dejó dones y talentos que tenemos que hacer con ellos, como dice el versículo. Negociarlos, trabajarlos, multiplicarlos y producirlos para que cuando Él venga, cuando Él regrese y nos pida cuenta, podamos entregárselo duplicado. Porque si así lo hacemos, en Mateo 25, 23 también dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿sobre cuánto nos pondrá? Sobre mucho. Y no solamente entra en el gozo del Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Ojalá que cada uno de nosotros, cuando Él venga, podamos recibir esta bienvenida. Otra cosa que un buen mayordomo tiene que tener en cuenta es que Dios, hay 2 cosas que se ha reservado para sí. Todo lo que hay, Él lo hizo. Todo lo que existe fue hecho por Él y es para nosotros usarlos. Pero hay 2 cosas que Él se reserva para Él. De esas 2 cosas no podemos ni negociarlas, ni cambiarlas, ni siquiera pedirle o pensar que si podemos hacer con ella lo que nosotros querramos. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Yo soy seguro que ustedes lo saben todos, ¿verdad que sí? El 7º día y el diezmo. Esas son 2 cosas que no se negocian, que no tienen nada que ver con cada uno de nosotros para cambiarlas, porque eso es de Dios y son sagradas. Así como en el huerto, Él hizo el huerto que había de todo y lo puso al hombre allí. Había qué cosa que el hombre tenía que reservarse. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Era lo único que Dios le dijo y le prohibió que no lo hicieran, para probar su fidelidad, para probar su mayordomía. Y lamentablemente vemos que cuando el hombre quiso ir en contra de lo que Dios le dice, entró el pecado en el mundo. O sea, hablando un poco del sábado, ¿cómo está nuestra mayordomía en cuanto a este día? ¿Cómo administramos ese día? Que recuerden, no es nuestro, es de Dios. En Génesis 20:10 dice, mas el 7º día es reposo, ¿para quién? Para Jehová tu Dios. A veces leemos este versículo y no lo analizamos bien. ¿Para quién es el reposo? Para Jehová tu Dios. O sea, no es para nosotros. Claro, nosotros nos beneficiamos con el sábado, pero el que reposa es Jehová. El que reposa es Dios. Dios es que viene cada 7 días donde estamos nosotros con esa cita que tenemos con Él para descansar. Dios se aparta de todo lo que Él tiene que hacer allí en su lugar celestial, rigiendo el universo, siendo el rey de todo lo que hay. Se olvida de todo eso, no se olvida, pero lo deja aparte y viene ese día para descansar con cada uno de nosotros.
Y Dios se cansa. Dios no se cansa, ¿verdad que no? Dice Isaías que Dios no es hombre para que se canse. Pero sin embargo, Él tiene ese compromiso que lo hizo al principio de la creación, de que después de 6 días tenemos un encuentro personal con nuestro Dios, al cual tenemos que acudir. Y díganme ustedes una cosa, ¿es Dios puntual en lo que hace? La Biblia dice que Él es puntual. Juan le mencionó un versículo esta mañana, que yo lo tenía ahí para hoy también, que es el libro de Gálatas 4:4. El libro de Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. O sea, Dios tenía un compromiso para venir a esta tierra. Y dice que venido el momento preciso, Él vino. No se retrasó, no se adelantó. Él vino porque tenía un compromiso con cada uno de nosotros. A Él no le importó que estuviera allí en el universo. A Él no le importó que en esta tierra ya habían pasado 4,000 años de pecado. A Él no le importó que en esta tierra gobernaba Roma, que era el gobierno más despótico y más cruel que había. A Él no le importó nada de eso, porque Él tenía un compromiso con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. Y vino en el tiempo indicado, en el momento preciso. En la agenda de Dios, ya ese día estaba señalado, ya ese día estaba apartado para que Él viniera aquí a la tierra y viniera a librarnos de la maldición del pecado en la cual nosotros habíamos caído. Pero ¿cómo nos presentamos nosotros en este día? Cuando llegan las horas santas del sábado, del día que le pertenece a Dios y no a nosotros, ¿estamos nosotros allí preparados, esperándolo? ¿Estamos allí puntuales o estamos haciendo otras cosas? Vemos que Dios, cuando tenía que venir, vino y no se demoró. Nosotros también, si somos buenos mayordomos, tenemos que hacer esto mismo. Cuando llegan esas horas sagradas de ese día que Él separó, debemos estar listos y preparados para recibirlo, porque Él viene a nuestro encuentro. Él viene allí y muchas veces nosotros lo dejamos plantado, como decimos, ¿verdad que sí? Lo dejamos esperando. Si nosotros tuviéramos una cita con el presidente, ¿lo dejaríamos plantado? Si Él hizo con nosotros una cita a las 8 de la mañana, ¿llegaríamos a las 9? 9:30, 9:15. Tuviéramos muchos antes allí, ¿verdad que sí? Y si eso es un hombre pecador, un hombre que se corrompe, un hombre que hace mal uso de lo que el recurso que Dios le ha dado, un hombre que se vende, un hombre que se deja llevar por la ambición de este mundo, que se corrompe, que hace que las cosas de este mundo sean mejor para él. Si eso es a ese hombre que nosotros no le fallamos, ¿cuánto más a nuestro Dios? No deberíamos fallarle también. ¿Saben? Una vez le preguntaron a Mario Moreno, todos lo conocen, a Cantinflas, él le preguntaron: ¿por qué usted no es político? ¿Por qué usted no se lanza para presidente? ¿Saben lo que le contestó? Yo he hecho reír mucho a mi pueblo y no quiero hacerlo llorar. Porque esa es la naturaleza del hombre. El hombre hiere, el hombre engaña, el hombre nos queda mal, el hombre nos lastima, porque así nacimos y el pecado está en cada uno de nosotros. Y a ese hombre nosotros honramos. Pero cuando se refiere a lo que es Dios, que lo hizo todo, a quien le debemos todo, que nos puso en este mundo, nos dio todo lo que tenemos, la familia, el hogar, ¿verdad que sí? Los recursos, la iglesia, mira qué hermosa iglesia. A ese Dios muchas veces le fallamos. Y Dios no es egoísta, porque de los 7 días, ¿cuánto nos pide para Él? 7 días, dame uno y quédate con 6. Y muchas veces ese único día le fallamos también. Seamos buenos mayordomos y recordemos que Dios es un Dios celoso
que visita la maldad, pero que también quiere estar morando con cada uno de nosotros. Otro recurso que Dios quiere y lo instituyó y que no debemos tocarlo ni negociarlo es el diezmo. No estoy hablando de ofrenda, ya ofrenda es otra cosa. Con la ofrenda demostramos el amor que le tenemos. Pero el diezmo es el mejor negocio que nosotros podamos hacer con Dios. Eso es como si dos inversionistas se reúnen, ¿verdad que sí? Y uno le dice al otro, mira, yo voy a poner el capital para este negocio, voy a poner el 100%. Y cuando vengan los ingresos, cuando vengan las ganancias, quédate con el 90% y dame el 10%. Es lo mismo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Nos da todo, lo hace todo, nos da el dinero y de ese 100% que recibimos, solamente nos pide ¿cuánto? 10%. Y nosotros nos quedamos con el 90%. Es un negocio que es solamente beneficioso para cada uno de nosotros. Y en realidad Dios dejó este ministerio del diezmo para beneficio también de nosotros. Dice en Números 18:20, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni de ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y en el 21 dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea que ese 10% que usted le devuelve al Señor, con la misma, como dicen los cubanos, Él se lo devuelve a usted. Porque es para pagar a quién? Sus ministros, a los pastores, ¿verdad que sí? Y es una buena inversión, eso que nosotros hacemos. Claro que es una buena inversión. Porque con eso que le pagamos a los pastores hacen evangelismo, bautizan, efectúan matrimonios, presentan y bendicen a nuestros niños, nos hacen visitas, hacen funerales, nos aconsejan y nos traen la palabra de Dios a través de los sermones. O sea que eso que Dios nos da, Él nos lo devuelve, no sé ni cuántas veces más, para cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener algo muy en pendiente. No le demos al Señor para esperar recibir algo a cambio, porque eso sería egoísta. Yo le doy a Dios para que Él me dé, ¿verdad que sí? No, Dios no quiere eso. Recuérdense de esta frase. No diezmamos para que Dios nos bendiga. Diezmamos y Dios nos bendice. Qué maravilloso, ¿verdad que sí? O sea que lo que le devolvemos a Dios, como buenos mayordomos, Él nos lo devuelve en una forma sustancial para beneficio de cada uno de nosotros. Y a lo mejor no veamos los beneficios aquí en esta tierra o las bendiciones, aunque la bendición mayor la tenemos con la vida, ¿verdad? La salud, como decía el texto, con abrigo y sustento, ya conformémonos con eso. Pero en el reino de los cielos será la mayor bendición. Acuérdense de José. Para él ver la bendición de Dios, ¿cuántos años tuvo que pasar? ¿Cuánto tuvo que sufrir? Encarcelado en un pozo, vendido por sus hermanos, odiado, casi a punto de la muerte. Pero Dios, al final, como mayordomo que fue, lo recompensó y llegó a ser el primer ministro de una tierra extranjera. Dios es maravilloso, ¿verdad que sí? Dice Malaquías 3:10, el cuarto principio que tenemos que tener en cuenta es que tendremos que rendir cuenta de nuestra mayordomía. Y cuando rindamos cuenta delante de Dios, saldremos bendecidos o saldremos maldecidos. Depende del uso que hayamos hecho. Malaquías 3:10 dice que si cumplimos, tendremos esto: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta sobreabunde. Porque lo que Dios da no es limitado. Dios da hasta que sobreabunde, hasta que digamos ya, no quiero más, está bueno, Señor.
Así es nuestro Dios. En Mateo 24 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dios nos ha puesto sobre su casa para darle alimento, recordemos esto. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todo sus bienes los pondré. Nos puso sobre los bienes aquí y nos va a poner también en los bienes de la vida eterna. Pero, como toda moneda tiene dos caras, si no cumplimos, encontramos la maldición. Malaquías 3, 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Hay uno de los mandamientos que dice no robarás, ¿verdad? Pues nosotros muchas veces transgredimos ese mandamiento. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No solamente diezmos, ofrendas también, ¿verdad que sí? Ahí viene la parte más negativa. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Es algo que yo estoy seguro que ninguno de nosotros quiere oír de los labios del Señor. Es por eso nuestra necesidad de ser buenos mayordomos todo el tiempo en lo que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Saben, hermano, a lo mejor no cumplamos nuestras responsabilidades ahora con Dios y no pase nada. A lo mejor engañamos a Dios y nadie lo ve, nadie lo conoce, pero Dios lo sabe. Y un día tendremos que dar cuenta a Dios de nuestra infidelidad. Y dar cuenta no en un tribunal terrenal, sino en el tribunal celestial. Porque podemos engañar a los hombres, quizá, pero no podemos engañar a Dios. Hoy yo te hago un llamado al terminar este mensaje. Hemos sido mayordomos a lo mejor de lo que Dios nos ha dado. Hemos sido malos mayordomos con la creación de Dios que ha puesto sobre nosotros. Matamos a los animales, los maltratamos, no cuidamos el medio ambiente, tiramos basura en el mar, en la tierra. Como consecuencia, la tierra se contamina, los recursos naturales se agotan, se derriten los polos, causando grandes cambios en el clima. Hay frío extremo, hay calor, hay incendios, hay inundaciones, hay tornados, terremotos, desastres naturales y enfermedades. Dice la Biblia que la tierra está con dolores de parto. La tierra gime, según el libro de Romanos. Y ese no es el mundo que Dios quería para nosotros. Como vimos antes, lo hizo todo con la única finalidad de que seamos felices. Pero la Biblia dice que Dios intervendrá en este último tiempo de la tierra. El profeta Isaías, mirando adelante, en su capítulo 24, del 4 al 5, dice que Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Él dice que Dios va a vaciar la tierra, la va a desnudar, que va a trastornar su faz, que va a hacer esparcir a sus moradores. Dice el versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el decreto, quebraron el pacto sempiterno. ¿Saben, hermanos? Hoy en día muchos se apartarán de la fe, muchos descuidarán su mayordomía, muchos serán apóstatas, una cosa que antes creían y que la defendían con su vida, en el último momento irán en contra de ella. Engañarán a muchos. Para ser un buen mayordomo hay que perseverar, hay que estar firmes, hay que ser no indecisos, no inconstantes, no tibios, no tratar las cosas de Dios con liviandad. Para ser un buen mayordomo hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que compartir, hay que congregarse y desarrollar esos talentos y beneficios que Dios nos ha dado. Queridos hermanos, es tiempo ya de dejar este mundo de maldad y pecado, del cual no hemos podido ser buenos mayordomos.
Estamos ya cansados de la maldad, o ustedes no. ¿Hasta cuándo estaremos sufriendo aquí en este mundo? ¿Hasta cuándo tendremos temor a la violencia, a la enfermedad, al COVID? Déjenme confesarles algo. En mi casa yo fui el último que le dio COVID. Pero cuando me dio, yo me sentí aliviado. Me sentí aliviado porque bajo una enfermedad uno está con una presión. No hagas esto, no hagas lo otro. Llega a la casa, quítate los zapatos, lávate las manos, vete a bañar, quítate la ropa, no toques esto, no toques lo otro. Ese es el estado en el que vivimos hoy en día, hermanos. Ese es el estado en el que el pecado nos tiene a cada uno de nosotros. Una zozobra constante. Y cuando me llegó la enfermedad, digo, gloria a Dios. Ya estoy tranquilo, ya puedo descansar, puedo tocar lo que sea, puedo hacer lo que yo quiera, ir donde quiera. Y es que este mundo en el que vivimos es así. La maldad, el pecado nos ha llevado hasta este extremo, ¿verdad que sí? ¿Hasta cuándo veremos la muerte arrancarnos a nuestros seres queridos? La muerte reinar sobre cada uno de nosotros, inclusive sobre los hijos de Dios. Hay un pasaje de la hermana White con el que quiero terminar, en el conflicto de los hijos. Siglo, capítulo, la página 641, que dice lo siguiente. Durante 6,000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar a la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6,000 años su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y los habría tenido cautivos para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a sus presos. Gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Cristo vino, como dice Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, a libertar de la muerte, de las cadenas del pecado, a cada uno de nosotros. Cuando Dios vino a resucitar a Moisés, dice el libro de Judas, que allí estaba Satanás esperándolo y no lo quería dejar ir. Pero no vino un simple ángel a resucitar a Moisés. Vino Miguel, el cual es igual que Dios. Vino el dador de la vida a resucitar a su Hijo. Y cuando Jesucristo viene, no hay diablo, no hay enemigo que se le resista. Lo resucitó y se lo llevó al cielo. Cuando el mismo Jesucristo murió y estaba allí en la tumba romana, dice el espíritu de profecía que tinieblas rodeaban aquella tumba. El diablo puso una hueste de ángeles malos para evitar que Dios se levantase. Qué osadía del enemigo, ¿verdad que sí? Poder retener al príncipe del universo, al dador de la vida, en una simple tumba. Dice que llegado el momento de la resurrección, bajó un ángel del cielo, la tierra tembló y las piedras se rompieron, se abrieron y el Hijo de Dios vino a la vida. Las tinieblas huyeron, porque cuando llega la luz no hay lugar para las tinieblas. Y es lo mismo que va a pasar cuando Él regrese. Estos seres queridos, estos amados hermanos que hemos perdido, el Satanás no lo puede retener en la tumba. Cristo va a venir como dador de la vida, los va a llamar y los va a resucitar, porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el que lo puede todo. ¿Somos buenos mayordomos? Miren lo que dice el último versículo, Mateo 24, 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero lo más importante es la segunda parte. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiera Dios que esa sea la realidad de cada uno de nosotros. Hermanos, es hora de volver al hogar. Es hora de volver a la casa que Dios había preparado para cada uno de nosotros. Preparémonos, seamos buenos mayordomos y el Señor vendrá y nos recompensará de acuerdo a lo que hayamos hecho. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Señor, gracias por ser el Dios que eres. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia.
Gracias porque hiciste un mundo maravilloso, lleno de cosas tan buenas y tan grandes para cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, porque a lo mejor no hemos sido los mayordomos que tú quisieras que fuéramos. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a reconocer todo esto que tú has hecho por cada uno de nosotros, a hacer la parte que nos toca, a compartir este talento, este don que tú nos has dado para llegar a aquellos que no te conocen. Bendice a nuestros amados, Señor, especialmente los enfermos, los que están pasando por dificultades, que tú seas con ellos. Que tú les recuerdes que tú eres un Dios poderoso, que los amas y estás pendiente por lo que están pasando. Bendice a nuestros hermanos que sufren porque han perdido seres queridos. Que tú seas con ellos. Que les recuerdes la promesa maravillosa de que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sabemos que esto va a ser pronto porque todos nos lo anuncian. Ayúdanos a estar preparados para cuando tú vengas, poderte recibir como buenos mayordomos. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén.